Fecha, 2 de octubre de 2025. Para susurrosfilosóficos@gmail.com. Buenas noches, equipo de Susurros Filosóficos. Mi nombre no hace falta, esta historia no la cuento por fama. La envío porque no sé con quién más hablar. Hace años que llevo este peso y, a veces, lo que le pesa a uno puede aliviar a otros si se comparte con cuidado. Mi pueblo queda cerca de la costa del Magdalena, se llama Puerto Sombrío en la memoria de los que ya se fueron. Lo escribo ahora porque el canal nació el 26 de septiembre de 2025 y me pareció que ustedes entenderían el tono, misterio, duda, filosofía y algo de miedo que no sea barato. Adjunto esta confesión con la esperanza de que la lean en voz alta. Necesito que alguien ponga palabra a lo que ya no puedo nombrar en mi casa. No busco juicio, solo una voz que haga eco. Lean despacio. Usted que aún despierta en la madrugada. Yo no sabía que el silencio podía tener textura hasta la noche en la que me devolvieron una casa que no reconocía. Soy Mateo, así me llaman, y crecí en un pueblo pequeño donde uno conoce la voz de los vecinos antes de saber sus apellidos. Volví después de años fuera, de esos años que crees suficientes para cambiar de piel y te das cuenta, al llegar, de que la piel vieja todavía se reconoce en el olor de la cocina, en la cerradura de la puerta. Puerto Sombrío no sale en los mapas, los cartógrafos prefieren playas más turísticas. Aquí las calles son angostas, la gente habla bajito y los faroles titilan como a punto de confesar algo. Vine por la finca familiar, la casa de mi abuela, Lucía, que me dejó las llaves en un papel arrugado. Entré con la esperanza de encontrar polvo inofensivo, memorias enmarcadas, una radio que todavía funcione. Encontré otra cosa, una ausencia con peso. La casa estaba intacta y al mismo tiempo desplazada, la mesa del comedor en su lugar, los platos limpios, pero las tazas guardadas con cuidado inusual, la ventana de la sala entreabierta aunque no había viento. Era un detalle estúpido, una ventana, pero la manera en que la madera había sido empujada de lado parecía decir que alguien se había ido deprisa, o que alguien más había decidido dejarla así para que yo la encontrara. Me senté. El reloj del pasillo marcaba la hora equivocada, y por primera vez en años sentí la patria extraña del miedo, ese sentimiento de que algo propio ahora me observa como un extraño. ¿Quién era el dueño de esa mirada? La casa. Yo. Mejor dicho, ¿qué costaba admitir que en la casa había algo que no era solo ausencia? La primera noche escuché pasos en el entrepiso. No pasos que atraviesan la madera, sino pasos que raspan la memoria, un ritmo lento, con pausas, como si se midiera el tiempo con los latidos. Me levanté con la linterna temblando en la mano. Nada. Solo un papel doblado sobre la mesita de noche, la letra de mi abuela: Mateo, no abras el cajón de abajo. Estúpido consejo para quien ha vivido la vida adulta, pensé. Lo dejé cerrado. El aire tenía sal y algo más, como un recuerdo con sabor a metal. Esa noche desperté con la sensación de que alguien había hablado mi nombre en la oscuridad, pero cuando encendí la luz la casa estaba en calma. ¿Lo había pronunciado la brisa? ¿La memoria? ¿O esas dos cosas que a veces confunden, el remordimiento y la advertencia? En mi cabeza, la pregunta que más repitió fue, ¿qué tanto puede uno confiar en lo que suena propio? Me acordé de una frase que mi abuelo solía repetir cuando uno dudaba: el silencio no siempre es falta de ruido, a veces es ruido que aprendemos a ignorar. Esa frase me pegó en la nuca como un aviso. Aquí termina la primera noche, pero apenas empieza la sensación. No se trata de sustos baratos. Se trata de encuentros lentos con lo que tomamos por natural. En el pueblo había quien decía que la casa llevaba marca. No una marca visible, sino una estela. Gente que pasaba la noche y después hablaba de sueños que olían a mar lejano, de voces que contaban historias que no les pertenecían. Yo, claro, descarté eso como quien descarta supersticiones porque necesita creer que el mundo obedece a reglas claras. Al tercer día apareció Juana, la vecina de la cuadra, de voz rasposa y mirada de quien ha enterrado la mitad de sus alegrías. Mateo, me dijo, ¿vas a dejar eso ahí, o vas a sacar el cajón de una vez? Le pregunté por qué ella sabía. Me contestó con la naturalidad con la que se dicen los maleficios en los pueblos: tu abuela siempre guardaba cosas de adentro y de afuera. Lo que está abajo, no es de la casa. Eso dejó ese hombre, el que venía en noches de lluvia. Fue la primera vez que alguien usó la palabra hombre sin ponerle nombre. ¿Qué hombre?, pregunté. Juana solo meneó la cabeza. Cosas que hacen falta no vuelven sin pedir permiso, dijo. No era una advertencia útil, era una sentencia que no quería leer. Recordé entonces historias que me contaba la abuela Lucía cuando yo era niño. Ella decía que los objetos a veces llevan ecos y que la memoria de los objetos puede entrar en la gente. Yo, que tenía las manos llenas de ciudad y los bolsillos de incredulidad, tomé el consejo de mi abuela como un folclore amable. Ahora que estaba frente al cajón cerrado, la incredulidad sonaba hueca.
La mañana que decidí abrirlo me sentí cobarde y curioso a la vez. Era una mezcla que me gustaba menos que la una de las dos. Abrí con cuidado, como si el cajón fuera un estómago que había que alimentar con respeto. Dentro, nada extraordinario. Cartas viejas, una fotografía en blanco y negro de un hombre que no reconocí, y algo envuelto en un paño que olía a humedad y a sábanas guardadas mucho tiempo. Desenvolví el paño y apareció un objeto de metal, no una joya, no una herramienta doméstica, sino una pequeña cajita con cierre, cubierta de oxidación, y en la tapa, dibujado a mano, un símbolo que me resultó extrañamente familiar, una luna que se mordía la cola. Pensé que era alguna insignia marinera, pero la encontré inquietante porque me recordó a una marca que había visto cuando niño en unas piedras junto al acantilado que quedaba al sur del pueblo. Esa tarde fui al acantilado. La marea estaba baja y el sol quemaba la garganta. En las piedras, apenas visible, la misma luna mordida. Recordé entonces la conversación que tuve en Bogotá con una profesora de filosofía que me dijo, la filosofía nace cuando alguien se pregunta por la coincidencia que no tiene respuesta inmediata. Sentí que esa marca, en la caja y en la roca, no era coincidencia, sino una invitación, la invitación a hacer preguntas que no siempre buscamos. Y la primera pregunta era obvia y terrible, ¿qué relación había entre la caja y el pueblo? Esa noche, antes de dormir, abrí la cajita. Dentro, un pedazo de papel con una sola palabra escrita a tinta, recuerda. Y debajo, garabateada con prisa, la fecha, 12 de mayo de 1998. No era la fecha de mi nacimiento, no tenía relación directa conmigo. Sin embargo, la fecha tenía la forma de un recordatorio que venía de otro tiempo. De pronto la casa dejó de ser un lugar y se volvió un edificio de memoria, con habitaciones que no eran solo de mi familia, sino de historias que habían pasado por ahí como viajeros. ¿Quién había dejado la caja? ¿Por qué la abuela la había guardado? No encontré respuestas esa noche. Encontré, sí, preguntas que ardían más que el mosquito de la madrugada. Al día siguiente apareció el padre Efraín, el cura del pueblo. No es cura que predique en voz alta, sino uno de esos hombres que rezan entre dientes y conocen más la confesión que el sermón. Mateo, me dijo, las casas hablan. Hay noches en que no callan. Le dije que no creía en fantasmas, que creía en el cansancio y en la memoria rota. Sonrió con una mezcla de pena y complicidad. No todo lo que se nombra como fantasma es espíritu, me dijo. A veces es memoria que exige justicia. Le pregunté por la fecha que estaba en la cajita, mayo de 1998. Efraín frunció el ceño. Hubo un hecho esa época, dijo. Un barquito que llegó, gente que desapareció, nadie más habló. Se cubrió con la marea y con la indiferencia. Su voz era seca. Aquí, las cosas viejas no se van. Se esconden en las casas, y cuando alguien vuelve, se presentan. Yo quería datos, nombres concretos. Efraín me dio detalles con parsimonia, un hombre llamado Alfonso, de ciudad cercana. Venía con promesas de trabajo. Algunos dicen que ofrecía salvación, otros, que ofrecía un trato. Y la noche en que se fue, la gente del pueblo cerró los ojos. No me dijo más, no dio nombres completos, no dio soluciones, dejó caer la palabra, trato, como una piedra en el agua, y las ondas se expandieron. Me di cuenta de que el misterio del pueblo no era solo algo que ocurría en mi casa, era una red. Y en el centro, una duda que a veces se viste de moral y otras de supervivencia, ¿qué hacemos con la culpa colectiva cuando es más fácil mirar hacia otro lado? La filosofía enseña a sostener preguntas, incluso las incómodas. Aquí la pregunta era, ¿cómo se convive con lo que se decidió olvidar? Empecé a buscar en los diarios antiguos. Atrás, en la biblioteca municipal, encontré recortes amarillentos que hablaban de desapariciones y promesas incumplidas. La prensa regional, con su lenguaje prudente, había cubierto la historia con eufemismos. No había nombres claros, pero sí rostros en las fotos, gente sonriente en la plaza, la sirena del puerto, y en una imagen de la playa, una embarcación con un nombre que no reconocí, el Velo. Me llamaba la atención que nadie quisiera hablar del barco. Las cuestiones que incomodan en público se ocultan detrás de llamadas y miradas. Esa misma tarde, en la panadería, una anciana me ofreció un pan con la mano temblorosa y me dijo, en voz tan baja que casi fue un susurro, si vas a buscar, lleva consigo la idea de que no todo lo que encuentres te pertenece. Le sonreí para no decirle que no buscaba pertenecer a nada, sino entender por qué las cosas quedaban. Ella apretó la bolsa del pan y añadió, cuando uno remueve la arena del pasado, encuentra conchas y huesos. Huesos. No dije nada. Guardé el pan y la frase en un bolsillo que no se ve. Esa noche tuve un sueño que terminó por convencerme de que había algo más que superstición. Soñé que estaba en el muelle, de pie frente al mar, con la cajita oxidada en la mano.
Del agua surgía una voz, no humana ni del todo extraña, que recitaba nombres de gente que se había ido y nombres de quienes habían mirado. La voz decía: recordar no es solo traer imágenes, es asumir que las historias piden verdad. Me desperté con la sensación de que el sueño no había terminado, que la voz había quedado entre las paredes. Al día siguiente, revisando la caja otra vez, encontré algo que no había visto la primera vez, una lista de nombres, escritos en una letra apretada. Nombres de hombres y mujeres, algunos con apellidos que reconocí: Álvarez, Rojas, Castillo. Al final, la palabra, perdón, escrita en mayúsculas. No sabía si era una petición o una instrucción. Decidí hablar con Lucía, mi tía abuela, que vivía en la casa de enfrente. Lucía tiene 90 años y una memoria que no siempre obedece al tiempo, a veces recuerda con detalles que borrarían los archivos de la municipalidad. La visité con la caja envuelta en una tela para no enseñar el contenido. Le expliqué lo que había encontrado. Ella se quedó mirando la cajita como si mirara a alguien conocido. Esa cajita, dijo, no llegó sola. Vino con promesas y con miedo. Cuando llegaron los hombres del mar, fueron con sonrisas y con trajes, decían que traían progreso. Y el progreso, aquí, siempre viene con condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté. Dejar algo, respondió. Un pedazo de nombre, una firma en la arena. Sus ojos se humedecieron. Y después, cuando los pobrecitos que se hicieron cargo se dieron cuenta, la gente prefirió callar. Porque callar es menos caro que la verdad. El tema se volvía filosófico por la fuerza, la ética de la omisión. ¿Es omitir un acto de cobardía o de supervivencia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad colectiva cuando la vida se empobrece? Me acordé de una clase de ética que di en la universidad, donde discutimos la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa te pesa en la conciencia, la responsabilidad exige reparación. En Puerto Sombrío parecía que muchos preferían la culpa domesticada a la responsabilidad. No obstante, había algo más. La caja parecía pedir perdón, no a mí, sino a alguien que no estaba. ¿A quién pedía perdón? ¿A las víctimas? ¿A los que se fueron? La casa, con su silencio inquieto, parecía esperar una respuesta que aún no sabía formular. La investigación informal que me fui montando me llevó a hablar con personas que trabajaban en el puerto. Uno de ellos, Luisito, muchacho de 30 años con manos de mar, me contó que había un rumor. El Velo, era un barco que llegaba en la noche y descargaba cajas cerradas. No sabían qué contenían y nadie parecía preguntar. Uno no pregunta cosas así, me dijo. La gente se mira y prefiere seguir con su pesca y no meterse. Sonaba digno. Su mirada, sin embargo, tenía un destello de lo que el tiempo llama vergüenza. Esa misma tarde, en casa, empecé a notar pequeñas señales, marcas en la madera del suelo como si algo se arrastrara, el olor a tabaco aunque no se fumara, y una sensación recurrente de que alguien había mirado la sala desde la puerta. Fue entonces que encontré una carta doblada dentro del libro de recetas de la abuela. La carta estaba escrita por una mujer llamada María del Rosario, que no era pariente, y hablaba de una noche en la que el puerto recibió promesas y silencios. Nos dijeron que las cajas eran para la comunidad. Un señor alto nos explicó que abrirlas era riesgo. Prometió que todo sería mejor. Al día siguiente, algunos parientes faltaban y nadie sabía dónde estaban. La carta terminaba con un trazo firme: si me llega a pasar algo, quiero que sepan que preferí decir antes de callar. La letra temblaba, pero era firme en su advertencia. ¿Quiénes eran los promotores de aquel progreso? ¿Qué cargaban las cajas? El pueblo hablaba en frases entrecortadas, sin juicios, como si la verdad fuera demasiado cara. Empecé a sospechar que la cajita con la luna mordida no era otra cosa que una llave simbólica, una prueba de que hubo un negocio oscuro que se tejió en la noche y que la comunidad aceptó por miedo, por necesidad o por indiferencia. Esa noche me acosté con la sensación de ser cómplice sin haber participado. ¿Se puede ser cómplice de la historia por haber nacido y callado? La filosofía me empuja a ese tipo de encrucijadas. Uno puede estar moralmente involucrado sin acción directa. ¿Qué exige entonces la reparación? Palabras, verdad, un acto ritual. Las preguntas no tienen consuelo. En la madrugada, como si respondiera a una petición antigua, la casa me dejó escuchar una canción. No era música reconocible, sino notas que se asemejaban a un ritual que alguien olvidó. Me levanté y entre las tablas del piso vi una tablita suelta. Debajo, un folio enrollado. Más nombres, más fechas, y una anotación críptica: no olviden la promesa. Me sentí como quien encuentra un mapa cuyo destino es la propia culpa. A medida que juntaba piezas, el pueblo empezó a mostrar grietas, discusiones que antes se disfrazaban de chismes, miradas que evitaban las manos de aquellos que habían tomado decisiones. En el correo municipal apareció, de la nada, una nota anónima: la verdad moja la playa.
No era una amenaza, sino una acotación poética. Las redes locales comenzaron a hablar de lo de Puerto Sombrío, sin saber bien de qué se trataba. Y en algún momento la isla de Silencio se volvió archipiélago. Fui al archivo de la alcaldía. Allí encontré la orden de desembarco de mayo de 1998. El velo, registraba, entregó un cargamento para instalación de infraestructura. Lo curioso, el documento llevaba la firma de un contratista local, un empresario cuyo nombre aparece todavía en una placa del parque. Se llamaba Don Amador Rojas. La firma, pulcra, sugería legalidad. ¿Dónde quedaba entonces la línea entre la legalidad y el daño moral? Llamé a la oficina del registro civil y pedí información de las personas que desaparecieron esa época. La funcionaria, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas historias rotas, me dio actas con lagunas, fechas sin explicaciones completas, registros que terminaban en traslado desconocido. Eran eufemismos que sirven para borrar. En la plaza, la gente comentaba con un silencio ruidoso. Algunos defendían a Don Amador, otros lo miraban con distancia. Todo era raro, la verdad oficial y la memoria popular no coincidían. Me acerqué a la casa de Don Amador. Él me recibió con la pulcritud de quien no teme nada. ¿Buscas historias viejas?, me dijo. ¿No hay suficientes leyendas que alimentar? Su sonrisa era calculada. Le mostré la cajita, la foto y la fecha. No dijo mucho, simplemente negó conocer esas cosas, y cerró la puerta con la precisión de quien evita la complicidad. Su niebla de indiferencia era, en sí, un gesto de fuerza. Tenía la seguridad que da el dinero y el tiempo. La complejidad ética se hizo palpable, la estructura social había permitido un hecho y luego lo había normalizado. ¿Qué hacen las instituciones cuando protegen intereses a costa de vidas? ¿Cómo se llama eso si no complicidad estructural? Me bañé casi sin querer en esas preguntas. La casa, por su parte, parecía escucharme con atención. A lo lejos, la caja de la luna mordida brillaba con la pátina del misterio. Una madrugada, mientras llovía con la parsimonia del trópico, la puerta principal se abrió sola. No fue un portazo, fue una apertura cuidadosa, como si una mano antigua hubiese esperado la invitación. Salí, descalzo, y en el patio encontré huellas pequeñas, no eran de animal ni de zapato conocido, parecían huellas hechas con las yemas de los dedos, impresas en el barro como si alguien hubiera caminado con las manos. Me estremecí, no era una huella común, parecía una marca ritual, un gesto de recordar. Bajé al muelle sin saber por qué. La lluvia hacía que la noche fuera más honda. Llegué a la orilla y vi algo flotando, una tablilla con las mismas marcas de luna mordida. La recogí y, al mirarla de cerca, descubrí que alguien había tallado nombres en la parte posterior. Eran nombres que aparecían en las listas que había encontrado, María del Rosario, Alfonso, y otros. También había una frase, nos quedamos para contarlo. En la playa había restos de cuerdas, de una caja pequeña, y la impresión de que alguien había intentado devolver algo al mar. ¿Por qué devolver algo que parecía pedir reconocimiento? Porque el mar podría hacerlo mucho mejor que la ciudad. Me quedé allí, mojado, con la tablilla entre las manos, comprendiendo que la memoria no acepta ser patrimonio privado, quiere tránsito, nombre, acción. Al volver a la casa, la cajita había desaparecido. No la encontré en el cajón ni en la mesa donde la había dejado. Tampoco el paño. Fue como si la misma casa hubiera decidido que yo debía hacer algo más que mirar. La pérdida me obligó a moverse fuera del papel de espectador. Recordé la frase de mi abuela, una casa no olvida lo que se le pide en voz alta. Pensé entonces que quizá la casa me estaba pidiendo una cosa sencilla y terrible, nombrar. Empecé a organizar, con los pocos recursos que tenía, un registro. Llamé a periodistas de la ciudad cercana, hablé con la universidad, pedí asesoría para documentar las historias. No buscaba venganza ni escándalo gratuito, buscaba que aquello que había sido escondido tuviera la luz mínima de la verdad. La verdad, pensé, no siempre repara, pero la ausencia de verdad deja heridas abiertas. La reacción tuvo matices. Algunos vecinos me apoyaron en silencio, otros me advirtieron de riesgos. Si remueves la mierda, te puedes salpicar, me dijeron con crudeza. Yo respondí con la misma crudeza, es preferible mojarse buscando que secarse en un silencio que huele a podrido. Esa noche, en mi mesa, puse la tablilla con los nombres. Sentí que, de alguna manera, la casa respiró. No quiero terminar con una moraleja fácil. No hay final limpio en esta historia. Lo que sí hay es la certeza de que las decisiones pequeñas configuran destinos grandes. En Puerto Sombrío, las elecciones de la gente, callar, mirar hacia otro lado, aceptar promesas, tejieron un silencio que cobró precios. La cajita con la luna mordida no era solo un objeto, era un recordatorio de que los objetos pueden ser testigos cuando los hombres prefieren no serlo. Hoy la comunidad está en proceso de hablar.
No es un proceso perfecto, hay resistencias, versiones encontradas, acusaciones que aún duelen. Pero la verdad se abre paso de formas imperfectas, testimonios, nombres, una tablilla en la playa. Lo que me queda como narrador es esto, la memoria reclama acción. No basta recordar, hay que nombrar, hay que responder. Y entonces la pregunta que dejo en susurro, como un eco que pide continuar, ¿qué responsabilidad tenemos con la historia que heredamos cuando nos preguntan si queremos recordar? La filosofía, esa amiga incómoda, nos reta a decidir entre la comodidad del olvido y la labor dolorosa de la reparación. ¿Qué eliges tú? ¿Quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la filosofía, el misterio y el terror? Suscríbete a este canal, porque aquí, en Susurros Filosóficos, nunca sabes qué parte de la realidad se desmoronará en el próximo episodio.